Tengan todos muy buen día. Les voy a hablar acerca de la reglamentación que existe con el tema del Registro Nacional de las Bases de Datos. El Registro Nacional de las Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos. El objetivo del Registro Nacional de las Bases de Datos, por sus siglas RNBD, es contar con un directorio público de las bases de datos personales sujetas a tratamientos que operan en el país, acorde con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, llamado Régimen General de Protección de Datos Personales, y cuya administración está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio y constituye el marco general de protección de los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ha designado a la SIC para que sea quien regule y defina las políticas y lo que tiene que ver con sanciones en cuanto a este tema. Existe un antecedente que tiene que ver con el tema de la Big Data, en el cual todo titular de la información tiene derecho a que su información sea actualizada, rectificada y retirada en el caso de que así lo amerite. Entonces, en este caso, lo que deben de garantizar todas las empresas jurídicas que tengan Cámara de Comercio registrada es tener unos procesos definidos para el cuidado de la información y como tal cumplir un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es registrar como tal las bases de datos. Los aspectos que tienen que ver con este tema es reglamentar lo relacionado con la autorización que dan los titulares de información para que sea administrada o divulgada su información, el tema que tiene que ver con todo el tratamiento de los datos, las políticas que se deben de implementar en cada empresa para la gestión, el ejercicio de los derechos de los titulares de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que los titulares tienen derecho a que su información esté actualizada como tal. Tiene que ver también con el tema de las transferencias de los datos personales, lo cual quiere decir que deben de existir unas políticas en el caso de que se requiera transferir información de personas naturales hacia otras partes, y lo cual tiene que estar debidamente autorizado por el dueño de la información o el titular. Tenemos entonces que en 2015 se expidió la circular externa número 2, prácticamente el 3 de noviembre, donde se impartía instrucciones a los responsables del tratamiento de datos, personas jurídicas de naturaleza privada y que estuvieran inscritas en las cámaras de comercio, para que realizaran la inscripción de las bases de datos. Esto quiere decir que toda empresa jurídica debe matricular la información de las bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto no quiere decir que deben de entregar sus datos personales de las bases de datos como clientes, proveedores, empleados, accionistas. No, es solamente a nivel general de, por ejemplo, decir cuántos empleados tengo, cuántos clientes tengo, cuántas personas naturales, cuántos accionistas y otro resto de información que tiene que ver cómo administra usted la base de datos, si la tiene en un archivo físico, en un archivo Excel, en un archivo, en una carpeta o en internet o en qué parte. Y hay plazo hasta el 8 de noviembre de 2016, o sea, de este año, quedan 10 días a esta fecha para que se dé este registro. Entonces debemos de hacer ese proceso, porque si no hay unas sanciones establecidas en el capítulo 2 de la Ley 1581 de 2012, artículos 22 y 23. Y las sanciones dependen de las medidas de seguridad que hayamos implementado para el tratamiento de la información. Las multas son hasta 1.400 millones de pesos aproximadamente, y todo depende de lo que haya ocurrido con la divulgación de la información que hayamos entregado o se haya escapado de nuestra empresa, y también depende de las políticas que tengamos definidas como tal. Hay empresas que ya han sido multadas y sancionadas por temas de que por algún motivo la información que permanece en sus bases de datos de personas naturales no han sido actualizadas o han sido entregadas de una manera inapropiada sin autorización de las personas. Tal es el caso de la Compañía Nacional de Chocolates, que fue sancionada
por una multa de 96 millones de pesos, todo basado en el artículo 17 de la ley 1581-2012, al igual que pasó también con Almacenes Éxito, que lo multaron por 36 millones de pesos, y a la vez hay muchas más empresas que las han multado por este tema. Entonces uno dice, ¿y para qué sirve el Registro Nacional de Base de Datos? Pues en sí el gobierno ha informado que es para conocer la realidad de las bases de datos personales del país, la cantidad de titulares, tipos de datos tratados, quién o quiénes adelantan tratamiento de la información y cuáles son las políticas que hay establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno está buscando proteger la información personal de las personas naturales. ¿Cómo quiere proteger eso? Pues que las empresas le informen cómo tienen llamadas a bases de datos, quiénes son las que las actualizan, qué procedimientos de sistemas de seguridad aplican para proteger la información, para que no sea susceptible de que la información vaya a dar a manos que no corresponden o sea entregada sin debida autorización. Y entonces uno dice, ¿y a quién beneficia esto? Pues esto beneficia a los titulares, o sea, a nosotros a nosotros las personas naturales y a quienes deseen consultar la información como tal. Por ejemplo, una persona desea, dice, yo quiero que yo tengo información y está registrada en un almacén de cadena, necesito que me la cambien. Entonces las empresas tienen que establecer mecanismos o canales donde uno, por ejemplo, llame por teléfono o escriba por correo y le diga, vea, mi información está desactualizada en su sistema, requiero que me la actualicen. Y las empresas están obligadas a que en un tiempo inferior a 30 días deben dar respuesta. Todo eso tiene que estar reglamentado e informado en nuestras políticas de la empresa jurídica como tal, para que se le dé respuesta a las personas, porque si no, pues podemos ser sancionados. Bueno, y aparte de eso, también nos favorece a nosotros como empresas jurídicas, porque si yo cumplo el reglamento de matricular las bases de datos, se me hace un diagnóstico de lo que tengo en mi empresa, establezco los procedimientos, pues es más difícil que me llegue a sancionar el gobierno. Entonces, como les decía ahorita, las empresas tienen un año y cumple el 8 de noviembre próximo de 2016 para registrar la información. Todo esto se debe hacer a través de la página de www.si.gov.co, haciendo clic en la delegatura para la protección de datos personales y se inicia el proceso. El proceso es bastante largo, pues hay quienes dicen que es muy sencillo, pero de todos modos hay que tener unos conocimientos bastante profundos, requiere un proceso y no solamente es un registro de las bases de datos, también hay que hacer otros procesos que tienen que ver con el marco de las políticas y los diagnósticos de cómo está nuestra seguridad de la información. ¿Qué debo tener en cuenta para que se realice el registro? Pues antes de que yo haga el registro, yo tengo que haber elaborado una serie de información que es, por ejemplo, cómo se llaman las bases de datos, cuántos titulares tiene, dónde está ubicada la base de datos, cuáles son las medidas de seguridad que yo tengo implementada, cómo accedo yo a esos datos. Todo eso está enmarcado en la ley 1581-2012, que es ahí donde hay unos deberes que tenemos como responsables y deberes que se tienen los encargados de manejar la información como tal. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para registrar las bases de datos? También debo tener en cuenta cómo atiendo yo las peticiones de las personas naturales, si por medio de algún canal de correo, de teléfono o así por el estilo. Entonces es muy importante que yo tenga un inventario de mis bases de datos para poder hacer ese proceso. El proceso consiste en un registro de 1 a 12 puntos por cada base de datos. Normalmente en una empresa hay mínimo de 1 a 3 bases de datos. Empleados, clientes, accionistas. Se ejecutan los 12 pasos. En el paso número 3 se deben registrar las políticas del responsable y del encargado. Es un manual que debe estar basado en el artículo, en la ley que hemos mencionado, 1581-2012. Y luego finalmente en el paso 10 hay una serie de preguntas donde a usted le hacen de 21 a 26 preguntas sobre cómo está manejando el sistema de información como tal en cuanto a la seguridad de sus datos. Es ahí donde es muy importante porque normalmente las empresas jurídicas no tienen esas respuestas a todas esas preguntas y lo que se busca con esto, lo que pretende el gobierno es que se establezca un procedimiento donde garantice que las empresas van a cuidar la información personal. Bueno, entonces resumamos. Se debe hacer la implementación del registro de las bases de datos en la página de Superintendencia de Industria y Comercio
para cada una de las bases de datos que maneja la empresa. De cada base de datos se debe generar 2 documentos de política, donde informe cuáles son las responsabilidades, las políticas del responsable y las políticas del encargado, ¿sí? De cada base de datos uno debe definir qué tipo de base de datos contiene, qué información y bueno, son muchos pasos que hay que hacer para cada base de datos. Ahora, se debe hacer un diagnóstico del estado actual de la empresa, en donde cómo está la seguridad en torno a ese tema. Y dentro de ese registro del sistema, pues entonces uno lo notifica como tal. Eso para cada una de las bases de datos, ¿cierto? Entonces nosotros como profesionales lo que estamos haciendo es ofrecerles el servicio para realizar lo siguiente: inscribir la empresa en la Superintendencia de Industria y Comercio, registrar de 1 a 3 bases de datos o las bases de datos que tengan con información de personas naturales. Son personas naturales las que se deben registrar. Les recuerdo que no es la información de los datos de la persona. Por ejemplo, si hay una base de datos de clientes, el nombre del cliente, no se debe registrar el nombre del cliente. Simplemente uno informa que tiene una base de datos de clientes con tantos clientes. Pero en ningún momento se entrega información personal de la empresa en el sentido de con sus clientes o proveedores o demás. Nosotros entonces hacemos un diagnóstico de la seguridad de la información, de cómo se está manejando en la empresa y les sugerimos y proponemos cómo deben de hacerlo para que se cumpla de acuerdo a los deberes y los derechos enmarcados en la Ley 1581 de 2012 para que se pueda dar el tratamiento de la forma propuesta por el gobierno mediante este decreto, para que la empresa minimice sus riesgos en cuanto tenga que ver algo con algún problema posible en el tratamiento de la información por un mal proceso. Porque la ley es muy clara y dice no solamente basta con llenar una documentación, sino que existen unos deberes que se deben ejecutar por parte de la empresa y unas garantías como tal. Nosotros les entregamos un manual resumen para que ustedes los entreguen a sus empleados o a empresas de terceros en el momento en que haya intercambio autorizado de información de titulares de personas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, cuando ustedes tengan que entregar información por algún motivo, supongamos, ustedes tienen que tercerizar una actividad y tienen que darle el nombre de una persona de su base de datos a otro tercero, deben de hacer firmar un documento donde conste la confidencialidad de la información. Ese es un ejemplo. Nosotros le entregaríamos una lista de todas esas cosas para que ustedes las compartan con sus empleados y sus proveedores, de tal forma prevenir cosas. Les entregamos de cerca de 15 a 20 documentos con políticas, estándares, definiciones y formatos. Y le hacemos una capacitación. Ese proceso lo venimos realizando ya con varias empresas. Podemos hacerlo, si están interesados, pues gusten en llamarnos. Aquí están nuestros datos de contacto. Quien les habla, Luis Eduardo Quintero Flores, soy administrador financiero, tengo un posgrado en gerencia de proyectos y soy tecnólogo de sistemas. Tengo más de 25 años de experiencia en los temas de sistemas, bases de datos, redes de comunicaciones, análisis de necesidades en la empresa a nivel informático y de procesos de auditoría y de homologaciones. Y Valeria Quintero Márquez es administradora de negocio con énfasis en finanzas, tiene experiencia en manejo contable, análisis tributario y es especialista en SAP. Entonces, si ustedes gustan, podemos ofrecerles los servicios para que puedan hacer sus registros antes de que se venza la fecha del 8 de noviembre y les sean acarreadas sanciones como tal. Muchas gracias. Tengan